analizaba lo que hoy día cantábamos, lo que generalmente estábamos cantando, y por lo general son canciones que el Señor nos ama, que el Señor nos ha redimido, que el Señor nos perdona, y ese tipo de redención, ese tipo de favores que el Señor nos hace, es porque nos ama. Y así como Él nos ama, nosotros también debiésemos manifestar ese amor que el Señor tuvo con nosotros, que es un amor no importando nada. Y como les decía, me acordaba y lo busqué mientras cantábamos, cuando los discípulos le preguntaban por el tiempo al Señor. Si quiere usted me acompaña ahí en Mateo 24. Y es cuando los discípulos le preguntaban al Señor por el fin de los tiempos. Y ahí en Mateo 24, versículo 3, y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá en tu venida y del fin del siglo? Y Jesús le responde a ellos: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor le dice: mirad, cuidado, que no nos engañen. Pero en el 11 dice: y muchos falsos profetas vendrán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo que me llama la atención de esto, que como yo les venía compartiendo, el amor. Si nosotros nos fijamos y nosotros hemos aprendido y entendido que el amor del Señor es muy distinto a un amor que nosotros muchas veces podemos dar, que es un amor en base a sentimientos. Pero si el Señor dice: el amor de muchos se enfriará, me indica a mí que parece que los que conocieron el amor del Señor, ese amor se comenzará a enfriar. Entonces hay que tener cuidado de que no nos engañen y que nuestro amor no se apague. Si nosotros tenemos el amor del Señor, no debiésemos perderlo nunca, debiésemos mantenerlo. Y siguiendo hablando del amor, quiero que me acompañen aquí a Efesios. Siguiendo hablando del amor. Y en Efesios capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 22. Y si ustedes más o menos saben, aquí habla de los maridos, de las esposas, del amor, y usted puede preguntarse: el Samuel, ¿qué me viene a hablar a mí del amor? Si lleva recién 5 años, eso dejémoselo a los más adultos, no sé. Como David decía el viernes pasado, algo de los hijos, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a hablar yo de los hijos? Es lo mismo que yo voy a hablar del matrimonio. Pero no quiero hablar tanto del matrimonio en sí, pero vamos a ocupar estos versículos. Y en el capítulo 5, versículo 22 dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, vemos aquí que Pablo comienza a hablar de los maridos, de las esposas, pero también hemos entendido que, como lo dice Pablo, él ya no era él el que estuviera hablando, era la vasija, sino que era el mismo Señor que estaba hablando de un misterio. Y como les digo, yo no quiero hablar de el esposo y la mujer carnal. A lo mejor veamos Cristo y la iglesia, porque dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de ¿quién? De Cristo y la iglesia. Vemos que primero lo terrenal, luego lo espiritual, ¿no es verdad? Acompáñenme unas hojas más adelante aquí en Colosenses. Colosenses 1, grande es este misterio, grande es este misterio. Y en el versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Grande es este misterio, grande es este misterio. Pero el Señor también lo quiere revelar a su iglesia, a su pueblo. Y volviendo a Efesios, vamos a estar ahí mucho en Efesios, así que les sugiero que lo marque. Y siempre en el capítulo 5 y en el versículo 25, y dice así, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Entregándose. Se entregó a sí misma por ella. Vemos cómo el Señor nos muestra su amor a través de Cristo para con nosotros. Y quiero que veamos una comparación. Vamos a Génesis. Vamos a ver una comparación de lo que realmente debiese ser y lo que en un momento pasó. Y ahí en Génesis 2, Génesis 2, vamos a leer desde el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar,
y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Yo leyendo esto, yo me pongo en la situación y mi mente, no sé si la suya, pero como que viaja a ese momento, a ese instante, y ve esto de la creación, y ve lo que Adán dice, y lee, y nosotros leemos lo que Adán dijo, y a mí me parece tan bonito, tan hasta romántico me parece, que él le diga así: esto es ahora hueso de mis huesos. ¡Ay, qué bonito! Carne de mi carne. Yo digo, me imagino a Pablo que se va a casar, ¿no es cierto?, si Dios quiere, y diciéndole eso a su prometida: no, tú ahora eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. A lo mejor se lo manda por WhatsApp, pero poniéndonos en ese caso, es el hombre diciéndole a su mujer: oye, ya no estamos separados, somos uno. Y si uno lo analiza, es un significado muy bonito, ser uno con su esposa. Ahora, los que estamos casados entendemos que igual cuesta ser uno, porque siempre hay dos cabezas que pensamos completamente distintos. Pero debiésemos llegar a decirle: tú eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. Volvamos ahí a Efesios, y también guarde ahí, bueno, Génesis es más fácil encontrarlo, pero vamos a volver a Génesis. Y Efesios 5:29. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y el versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vemos cómo el Señor aquí, porque como decía, es Pablo el que está diciendo esto, pero entendemos que es el Señor. Pablo es la vasija, el Señor el que está hablando este misterio. Y volvamos a Génesis. Pero Génesis 3. Y recordemos esta que le decía Adán a Eva: eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. Capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y esto es lo que me llama la atención, acuérdense: hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera
me dio del árbol y yo comí. O sea, vemos que a lo mejor no sabemos cuánto tiempo haya pasado de esto, de uno capítulo a otro, pero Adán le está diciendo como, este pedazo de carne y costilla que tú me diste, ahora me hizo fallar. O sea, después que era hueso de mi hueso, carne de mi carne, Adán, ante esta situación, que lastimosamente la mujer comió, no vamos a entrar en detalle, pero el hombre trata como de exculparse un poco. No, Dios, si fue la mujer que tú me diste, pues no era la indicada, parece. No me hiciste otra de la otra costilla. Es como que él trata de justificar que él no había sido, como para tratar de aplacar un poco el enojo del Señor y lo que venía, que era cosa seria. Y en estos versículos que hemos podido leer, vemos cuál diferencia hay entre alguien carnal como Adán y Cristo, con su iglesia, con nosotros. Adán, al primer problema, ¿qué es lo que hace? No, esta. Pero Cristo, ¿qué es lo que hizo? Vino a morir por nosotros. ¿No lo encuentra usted eso maravilloso? El Señor se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. A lo mejor por los que están afuera también, pero no han sido llamados, no son parte aún de su cuerpo, de su iglesia. El Señor murió por cada uno de nosotros. Sí, está bien. Pero lo que formamos cada uno de nosotros es su iglesia. Y el Señor, en esta figura de Adán y Eva, Cristo y su iglesia nos da un ejemplo de cómo debiese ser el varón. Entregarse por su iglesia. Pecadora, sí. Falla, sí. Pero a pesar de todo, Él pone la cara por nosotros. Y dice, yo estoy muriendo por vuestros pecados. Qué maravilloso es el Señor. Y es un amor incondicional del Señor. Es un amor que nosotros no podemos encontrar en el mundo. Porque si a nosotros nos hacen algo, nosotros ¿qué es lo que inmediatamente hacemos? No ponemos la otra mejilla. Empuñamos la mano. O pagamos con la misma moneda. ¿Cuán complicado es el amor? El amor sentimentalmente hablando. ¿Cuán complicado es? Y el Señor que nos permita que Él siga trabajando en nosotros su verdadero amor, porque si no estaríamos todos separados. Damos gracias al Señor que Él ha venido con su palabra a mostrarnos ese amor que Él entregó de manera voluntaria, ese amor que entregó de manera incondicional. Amén. Volvamos a Efesios. Y siempre en Efesios 5, versículo 26, vamos a retomar desde el anterior. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí viene lo importante. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa. Vemos que este amor del Señor fue con un propósito. No fue que nos amó porque sí nomás. Fue porque Él quería santificarnos. Él quería lavarnos. Él quería purificarnos. Y gracias al Señor por su palabra, porque eso día tras día va limpiando nuestra vida, va limpiando nuestro corazón. Por su palabra, por su palabra. Y nos acordamos cuando el Señor empieza a lavarle los pies, ¿no es cierto?
Y Pedro dice, no me lave los pies. Es que sí, es necesario que yo los lave. Porque si no, no van a poder seguir el camino. Entonces lávame completo. ¿Y el Señor qué le dice? No, ustedes ya están lavados. ¿Por qué? Por la palabra. Mire, veamos ahí en Hebreos. En Hebreos 4. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es su palabra, la que nos desnuda. Como cuando el Señor le decía a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Acaso el Señor no sabía dónde Adán estaba? ¿Dónde estás? Y ellos ingenuamente, Adán y Eva, tratan de cubrir su pecado con hojas. ¿Y por qué? Porque leíamos que la palabra de Dios es viva y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así con su palabra? Que llega ahí hasta el corazón y corta lo bueno, saca lo bueno de lo que tiene que ser echado al fuego. Que su palabra también viene a ser como fuego purificador. ¿Cuántas veces no hemos escuchado algo y nuestro corazón y todo lo que somos y hasta como que de repente nos agachamos del dolor mental que tenemos? ¿Por qué? Porque delante del Señor estamos desnudos, así como Adán y Eva se sintieron, así también lo estamos nosotros. Nos podemos poner la mejor ropa, nos podemos poner el mejor traje, el mejor abrigo, la mejor parca, la más cotota, pero si estamos delante del Señor, estamos desnudos. Y Él conoce todo lo que somos. Su palabra llega hasta lo profundo de nuestro corazón. Porque su palabra es viva, su palabra es vida. Y si es vida, y si es viva, en nosotros tiene que producir algo. Nosotros debiésemos anhelar esta palabra del Señor. Nosotros debiésemos buscar incansablemente esta palabra del Señor. Porque estamos aquí, es verdad, y en un momento estuvimos en otros lugares, solamente voy a decir eso. Pero el Señor, ¿cuántas veces nosotros le buscamos? ¿Cuántas veces tratamos de encontrarlo? Pero ¿quién es el que te atrae? ¿Quién es el que sale a tu encuentro? Uno lo puede buscar, pero es el Señor el que sale y te dice, ya, hoy día es tu hora, ven, o voy a tu casa y cenaré contigo. Aleluya. Si hay una vida que busca del Señor, el Señor va a mostrar evidencias en esa vida. Todo lo contrario, si hay una vida que no manifiesta el buscar del Señor, esa vida también va a manifestar que está alejado de Él. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos buscando del Señor? ¿O estamos solamente esperando de este amor del Señor que vemos que es incondicional? Pero tampoco debemos aprovecharnos de este amor incondicional, porque también llega el tiempo en que nos van a decir, dime lo que has hecho con lo que te he entregado. Volvamos a Efesios.
5:27 y dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Nosotros podemos tener gloria? Nuestro pastor Marcelo, lo dije bien, Camila, lo dije. Nuestro pastor Marcelo, ¿no es cierto? Él nos decía hace unos domingos atrás que cuando el jugador, ¿no es cierto?, de fútbol es el mejor de la cancha y le entregan la tarjeta, no, la gloria es para Dios. ¿Tenemos gloria nosotros? ¿Podemos tener algo de gloria aparte de esa gloria que es vana? Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La iglesia somos nosotros. Si nosotros tenemos a Cristo, Cristo es la gloria de Dios. Su Hijo es la gloria de Dios. Esa gloria, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor nos lava. El Señor nos lava. Una iglesia gloriosa. Mire, acompáñeme ahí a 1 Corintios. Primera de Corintios 11, versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero, pues es el varón, pues él es la imagen y la gloria de Dios. Iglesia gloriosa. Vuelvo a insistir, si Cristo está en nosotros, Él es la gloria del Padre. Él es la gloria del Padre. No hay nada que nosotros podamos ofrecerle al Señor para gloriarnos a nosotros mismos. Él es la gloria. Debemos presentarnos sin mancha. Y hemos visto que en la palabra, lo leíamos ahí en Hebreos, que la palabra va cortando y la palabra nos va limpiando. Vamos a Salmos. Y en el capítulo 51, y vemos aquí al rey David que era conforme al corazón de Jehová. Y el 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad, borra, lavarse. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lavamiento.
¿Dónde está? Si nosotros nos ponemos a analizar y a buscar y bueno, yo sé que ahora todos tenemos acceso a redes sociales, YouTube y cuánta cosa más, ¿no es cierto? Y uno se pone a revisar mensajes en YouTube, ¿no es cierto? En YouTube se pone a revisar mensajes y ver, y de repente la iglesia, no estoy hablando de ninguna en particular, que eso quede claro, la iglesia muchas veces no hace esta oración que tiene porque, bueno, primero no ven el pecado en el que están. Pero ¿dónde está esta oración que hizo David hoy en día? ¿Acaso ya somos santos? ¿Ya somos salvos? ¿La salvación no la perdemos? Hay que seguir la carrera. Y en esta carrera podemos desviarnos un poquito y a lo mejor perdemos. ¿Dónde está nuestro norte? ¿Dónde está esta oración que hizo David en su oportunidad? ¿Dónde está esta oración hoy día en la iglesia? ¿La iglesia hoy día está pura? ¿La iglesia hoy día está sin mancha? Gracias a Dios estamos siendo formados y estamos siendo lavados. El Señor está haciendo de nosotros su iglesia. Él está construyendo su iglesia. Como lo estamos viendo también en los hogares, cada uno de nosotros. Una piedra, un miembro en particular ¿de qué? De su iglesia, de su cuerpo. El Señor viene a buscar a su iglesia, si lo podemos decir en el tiempo de Adán, a su Eva. Independientemente de que seamos hombre o mujer, nosotros somos parte del cuerpo, la iglesia del Señor, y el Señor viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, que no sea corruptible, que no se venda ante los deseos de la tierra. ¿En cuántos lados no está metido la carne misma o Satanás mismo dentro de las congregaciones? En donde vemos que hay iglesias que prácticamente hacen baile entretenido. O cuando alguien se tira encima de los hermanos, ¿no es cierto? Y los hermanos lo sujetan así como un concierto. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, y lávame. Sí, amén. Lávame más y más. ¿Dónde está esa oración? ¿Dónde está esa oración en nuestro prójimo? Esperemos que nosotros también la tengamos y que reconozcamos realmente cuál es nuestra condición. Lo decíamos, Dios es amor. Y a pesar de que muchas veces fallamos, a pesar de que muchas veces erramos y muchas veces no le creemos, el Señor siempre está ahí. Eso es lo más extraordinario que yo encuentro, que es tan incondicional su amor para su iglesia, para su iglesia, no para las que no son iglesia. Ellos tienen su parte. Esperemos que el Señor también tenga misericordia de él y ellos también alcancen salvación, porque no es mi deseo, ni creo que el de ninguno, que la gente que va a otro lado se pierda. ¿Cuánto de repente no anhelamos que cercanos a nosotros puedan ver? ¿Cuánto no anhelamos que otros hermanos o cercanos a nosotros puedan tener la misma salvación que el Señor ha permitido para con nosotros? ¿Cuántas veces hemos hablado? ¿Cuántas veces hemos insistido? Malamente. Porque el Señor es el que cambia la vida. El Señor es el que transforma. Y de repente uno humanamente lo quiere hacer con su fuerza. Pero mira esto, si es tan hermoso. Y la persona a lo mejor lo puede ver. Pero, ¿cómo que y? Uno le dice, pero ¿cómo que y? Está el chazo. Pero ¿cómo que y? ¿No estáis viendo esto? Ah, qué bueno. Yo me recuerdo que, no voy a nombrar, pero a veces, hablando de esto mismo, de uno querer que las demás personas escuchen, siempre había en mi deseo
por una cierta familia, no voy a decir de quién. Pero yo le decía, bueno, al pastor Marcelo, a Stephanie, siempre le compartía, no sé por qué, yo tengo siempre como de querer llamarlo, y siempre lo invitaba cuando estábamos allá abajo, ¿no es cierto? Lo he invitado aquí, pero la verdad es que allá abajo fueron, pero ¿qué? Una vez a las 500, pero después uno se da cuenta que está luchando como porque uno quiere nomás, uno se desgasta solo, porque como decíamos, uno puede buscar al Señor, pero es el Señor el que sale al encuentro. Y a lo mejor ellos pueden haber escuchado, y ahora están en otro lado, pero pueden haber escuchado y en algún momento el Señor va a abrir los ojos, oye, esto es. Y a lo mejor ellos pueden volver y a lo mejor ahí va a estar la oportunidad de compartir. Pero solamente, ¿qué es lo que nos queda a uno? Orar por ellos. Y que el Señor que tenga misericordia y que tenga amor. Y creo que el Señor tiene amor de sobra. Así como lo tuvo con uno. Si uno se ve a uno, que tuvo amor el Señor. Que tuvo amor. Me imagino que cada uno de ustedes en su media culpa, ¿no es cierto? Así como, que el Señor que tuvo amor conmigo, soy tan inmerecedor. Y día tras día somos tan inmerecedores de su amor. Pero a su vez, este recibimiento de amor que tenemos hace que nosotros le amemos a Él. Amén. Eso es lo maravilloso, que Él nos ama sin pedirnos nada a cambio, pero esa simpleza nos hace que nosotros nos volvamos a Él y lo amemos a Él. Vamos ahí a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Debemos ser una iglesia sin mancha, sin arruga. 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva. La palabra del Señor. Nosotros nos podemos ir poniendo viejos. Se nos puede caer el pelo, nos pueden salir arrugas, nos podemos ir poniendo gordos, lo que usted quiera, sus cambios que le estén pasando. Pero si la palabra sobreabunda en nosotros, el Señor va renovando el interior que hay en nosotros día tras día. Entonces no hay un agotamiento. A lo mejor uno está resfriado, que está enfermo, sí, pero el deseo por el Señor no cambia. Se renueva día tras día. Porque esto lo hace el Señor, no lo hace uno. No es que uno diga, hoy día no voy a... No, el Señor hay que buscarlo. Renueva, Señor, mi fuerza día tras día. El Señor viene a buscar una iglesia que refleje a Cristo. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. Que Cristo sea creciendo en nosotros para que podamos reflejar el amor y la misericordia de Él en las vidas de los demás. Aleluya. Si Él es amor y nosotros tenemos a Cristo, nosotros debiésemos tener el mismo amor que Cristo tuvo por nosotros. Aunque hay gente que no se merezca amor, pero el Señor nos amó a todos por igual. ¿No es cierto? Partiendo por uno, siempre uno por delante. Volvamos a Efesios, otra vez Efesios.
Y dice el versículo 28, 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Él nos cuida. El amor del Señor es un amor fiel, que como decíamos, podemos fallar, sí, así como también lo hizo David, pero Él es justo con nosotros. Y sabemos que podemos ir a Él y pedirle perdón así como lo hizo David, y decirle, lávame más y más de mi maldad. El amor del Señor es fiel, muy distinto a lo que nosotros podemos dar. Miren ahí en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Y dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Ahí debemos tener cuidado de no negar al Señor. Esto es apostasía, negar al Señor. Miren ahora, si fuéramos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Si Cristo está en nosotros, ¿cómo Él se va a negar a sí mismo? Él no puede. Debemos anhelar que Cristo more en nuestra vida. Eso es nuestro anhelo. Ese tiene que ser nuestro deseo. El amor que Cristo viva en nosotros. Y si fallamos, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Él es santo. Él es santo, Él es bueno. Sí, Él es muy bueno. Amén. Volvamos nuevamente a Efesios. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo. Y a lo mejor incluso le podría decir que todo lo que hemos venido hablando puede ser hasta una introducción. Ahora viene el tema. No. Porque yo les dije que no iba a hablar ¿no es cierto?, de la vida matrimonial, porque a mí a lo mejor no me corresponde, y tampoco el Señor me ha dado como para poder compartirlo con ustedes. Pero por eso digo yo que Cristo, el amor de Cristo y la iglesia. Y ahora retrocedamos ahí al 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, ¿qué tal si leyésemos la iglesia esté sujeta a su propio marido como al Señor? Porque aquí veíamos que estaba el hombre, está la mujer, y sobre el hombre está Cristo, y sobre Cristo está el Señor. Ahora, ¿qué tal esto? La iglesia esté sujeta a su marido. ¿Quién es nuestro marido? ¿Quién es nuestro marido? ¿Estamos realmente sujetos a nuestro marido? ¿O de repente somos medio chúcaros? ¿Ah? El marido nos dice algo y nosotros hacemos otra cosa. Cuando alguien se sujeta
a otra persona, es porque hay una relación. Yo no me sujeto a cualquier persona. A lo mejor si me sujeto me tengo que sujetar a mi jefe, pero es por una cosa obvia. Pero hablando del matrimonio, la esposa se debe sujetar al esposo, pero es por amor. Por amor que se sujeta a la iglesia, se sujeta a Cristo por amor. Porque Él nos amó primero. Si Adán realmente hubiera amado a Eva, él hubiera tenido que haberle dicho: Señor, yo me equivoqué. Porque de Eva no se abrieron los ojos hasta que comió Adán. Entonces, Señor, yo me equivoqué porque yo no estaba donde debía estar y yo tenía que haber dicho que no. No había que comer porque tú, que eres mi cabeza, me habías dicho que no. Entonces, Adán no se sujetó al Señor. Y como no se sujetó al Señor, ¿qué esperábamos de Eva? No le echemos la culpa a la pobre Eva también. Si el varón ahí no se puso los pantalones, a lo mejor otro gallo hubiera cantado, pero a lo mejor tampoco hubiéramos estado aquí. Entonces, ¿qué nos vuelve a reafirmar esto? Que el amor del Señor es grande, que su amor es grande. Si nosotros nos sujetamos a Cristo, ahora podemos entender y comprender con cuál amor nos ha amado el Señor a nosotros. ¿A usted qué le hubiera gustado? ¿Tener a alguien como Adán o como a Cristo? Creo que hemos escogido a Cristo. Porque no siendo nada, no siendo nadie, teniendo sin fin de defectos y errores, Él viene y muere por nosotros. En cambio, Adán, no, la mujer que me diste. Me recordaba de los discípulos cuando le dicen al Señor: dura esta palabra. Bueno, ¿acaso quiere ir ustedes también? Váyanse. Y ellos le dicen: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Ellos se sujetaron en ese momento al Señor voluntariamente. Si solo tú tienes palabra de vida, ¿qué más me queda a mí que sujetarme a ti, Señor? ¿Qué más me queda, Señor, que agacharme y sujetarme a tus preceptos, a lo que tú digas? ¿Es difícil agachar el moño? Sí. ¿Es difícil para una mujer a lo mejor sujetarse a su esposo? Sí, así como también para un hombre a lo mejor es difícil sujetarse a su jefe o a distintas situaciones. Son figuras que el Señor nos va poniendo para que nosotros podamos aprender cuál sacrificio Él hizo. Imagínense, Él siendo Dios vino a morir por nosotros, siéndolo todo, Él se hizo nada para morir por cada uno de nosotros y que nosotros formásemos parte de su iglesia, de su esposa, sin mancha, sin arruga, perfecta para Él. Nos debemos sujetar al Señor por amor, solamente por amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Vamos ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, obediencia, sujeción, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él dio su vida por nosotros. Él nos amó, Él dio su vida por nosotros. Él murió con su sangre preciosa, nos vino a lavar. Él nos vino a lavar. Miren, y ahí en Pedro 4, también ahí en primera de Pedro 4. Pedro 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado. Es como cuando estuviste soltero, ya fue ya. Hoy día te he rescatado y eres un hombre nuevo y hoy día tú eres mi esposa. Baste ya lo que pasó. Yo morí por ti. Me recuerdo ahí cuando en Oseas dice que Él nos ha traído con lazos de amor. A ver, busquémoslo si ustedes quieren. Oseas, tengo marcado. Oseas 11, aquí está. Oseas 11. Y en el versículo 4, miren qué bonito lo que dice el Señor. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui por ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con lazos de amor Él nos trajo, y hoy día nos tiene comiendo. Nos sacó el yugo de la esclavitud para darnos libertad, pero no libertinaje, libertad. Y en esa libertad creo que todos los que estamos aquí hemos escogido amarle y sujetarnos a Él. Porque como decíamos, Él nos amó primero. Él nos amó primero y Él nos trajo, como dice aquí, Él nos trajo con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo. Él nos libertó, Él nos amó y ahora nos alimenta con su palabra. Qué maravilloso es el Señor. Cuán grande es su amor. Con todas estas demostraciones que hemos tenido del Señor, ¿cómo podríamos no sujetarnos a Él? ¿Con qué cara de repente no nos sujetamos a Él? Con el sacrificio que Él hizo por nosotros, que yo dudo que alguno de nosotros pudiese hacer. Miren, acompáñenme ya para ir terminando ahí a Lucas
Lucas 7. Lucas 7, 36. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, es pecadora. Este es como un amor del hombre, ¿no es cierto? Ve lo terrenal. Pero el Señor parece que no le importaba esto. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. ¿Por qué? Porque amó mucho. ¿Cuál es el amor que le tenemos al Señor? ¿Le amamos mucho? Es una pregunta que usted debe responderse. ¿Usted ama al Señor? Así como iglesia, ¿amamos al Señor? Hoy día el llamado es a que si nosotros le amamos a Él, debemos sujetarnos a Él por amor. Por amor. Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Como dice ahí en Cantar de los Cantares, no recuerdo el versículo, pero dice, mi amado es mío, ¿no es cierto? Y yo suya. Somos de Él. Para que podamos decir con tal propiedad, mi amado es mío, yo soy suya. Que el Señor hable a nuestros corazones y podamos sujetarnos a Él por amor, no obligados, porque aquí nadie nos tiene con una pistola en el pecho. Usted no está sentado aquí porque le dijeron que tiene que estar sentado. Usted si está aquí es porque usted ama al Señor. Y si usted ama al Señor, solamente nos queda sujetarnos a Él. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque vemos día a día, Señor, el amor que Tú has tenido para con nosotros. Vemos, Señor, cuán grande, Señor, amor nos has dado. Que diste a Tu propio Hijo, Señor, para que muriera por nosotros, Tu iglesia, Tu cuerpo. Padre, permítenos. Permite, Padre, que Tú sigas limpiando y lavando, Señor, nuestras vidas. Para que podamos ser una iglesia pura, sin mancha, agradable, perfecta para Ti. Porque Tú, Señor, mereces lo mejor.
Y lo mejor, Señor, es una iglesia para ti entregada, de blanco, Señor. Padre, limpia todo aquello que pueda contaminar, Señor, nuestra vida, nuestra manera, Señor, en que estamos caminando, la manera, Señor, en que nos comportamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, Señor. Señor, necesitamos ser santos porque tú eres santo y tú vienes por tu iglesia que es santa. Señor, sigue hablando a nuestra vida. Sigue purificando, Señor, nuestra vida con tu palabra, con tu fuego purificador. Lávanos, Señor, más y más. Padre, gracias. Gracias, Señor.